Bien, muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer trabajar con ustedes, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de contribuir a formarlos como personas extraordinarias. Yo considero de que una persona extraordinaria tranquilamente puede llegar a ser un excelente ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida y me voy a permitir entonces registrar la lista, ¿no? Armijos Josué. Armijos Josué. Señor, buenos días. No, Josué, buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Carpio Brigitte. Carpio Brigitte. Buenos días, Inge. ¿Cómo está, Presente. Brigitte? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Cofre Oscar. Cofre Oscar. Cofre Oscar. Bueno. Coronel Andrea. Coronel Andrea. ¿Cómo está usted, Andrea? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenido. Girón Mitzi. Girón Mitzi. Girón Mitzi. Buenos días, señora ¿Cómo está usted, amigo? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Granda Anderson. Granda. ¿Cómo está, Mr. Anderson? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Granda Brian. Granda Brian. ¿Cómo está, mi señor Brian? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Jiménez Dania. Jiménez Dania. Patiño Enit. Presente. ¿Cómo está, mi señor Enit? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Quesada Luis. Quesada Luis. Presente, Inge. Luis, buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Felicitaciones. Fue el primero que llegó al aula. Ramón Zaida. Ramón Zaida. Ramón Zaida. ¿Cómo está, mi señora Zaida? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenido. Y finalmente, Tigre Brian. Tigre Brian. ¿Cómo está, mi señor Brian? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenida. Cofre Oscar. Cofre Sí, Oscar. presente, ingeniero. No se iniciaba no entraba la reunión. Disculpa. Jiménez Dania. Jiménez Dania. Bien. Entonces, una vez más, pues les doy la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Pues vamos a tratar entonces de continuar con el análisis de los contenidos. Sin embargo, a mí siempre me gusta empezar un poco con la motivación, que para mí es de fundamental importancia. Fíjense, estaba leyendo un librito y dice que definitivamente están tratando de convertir a nivel internacional como una política de Estado, ¿no? De gobierno, ¿verdad? La motivación de las personas, ¿no? Porque definitivamente pues estamos en una posición encrucijada en donde definitivamente pues la sociedad tiene muchos problemas desde el punto de vista del comportamiento actitudinal. Fíjese, entonces de fundamental importancia practicar esos valores. Yo siempre digo de que en la vida hay que tratar de mantener y conservar el perfil más bajo que puede tener un ser humano. Si es bajo, cero, mejor, porque prácticamente ahí no advertirán de su presencia, prácticamente posiblemente la envidia no los toque. A veces siempre hay que tratar de ser esencia, no apariencia, ¿no? Es decir, nosotros acá no estamos acá para poder impresionar absolutamente a nadie, sino para tratar de compartir, qué sé yo, solidaridad, no, qué sé yo, amor, que es de fundamental importancia. Definitivamente yo creo que los seres humanos debemos manejar ese perfil más bajo, sin confundir la pobreza, qué sé yo, la humildad con la pobreza, ¿no? Generalmente dicen que la humildad significa de que una persona, tanto en épocas de abundancia, en épocas de abundancia como en épocas de riqueza, sigue siendo la misma persona jovial, amable, solidaria, caritativa, amorosa, que es de fundamental importancia. Hay una máxima que dice que para poderla conocer a una persona hay que darle dos cosas fundamentales. Hay que darle poder y dinero. Ahí la conoceréis a la persona. Entonces yo creo que es importante realmente de que tanto en las buenas como en las malas sigamos siendo esas personas sencillas, humildes, que yo creo que es de fundamental importancia. Y lógicamente para poder alcanzar el éxito siempre viene acompañado de una dosis significativa de esfuerzo. El esfuerzo de ahora, verán, es el éxito del mañana. Por eso el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y para ser buenos estudiantes, primero hay que prestar atención, para hacer efectivo lo que dijo Henry Ford, que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. Es decir, cada cual ya es responsable de sus acciones, cada cual es responsable de sus decisiones, y en la formación académica es de fundamental importancia la atención. Y en función de la atención viene la comprensión, ¿no? Y lógicamente de la mano de la comprensión va la motivación, pero sobre todo el pegamento de la memoria, que es la emoción. Nunca perdamos esa capacidad para podernos emocionar
con las cosas más sensibles, con las cosas más humildes. Este fin de semana me comentaba un amigo por estas vías telemáticas que hay ahorita, me decía que le ha dado este bicho, el COVID, y decía de que ha estado 15 días y que más o menos por dice que un cilindro de oxígeno medicinal le duraba más o menos una noche. Y dice que un cilindro valía $80. Entonces imagínense nosotros solo el hecho de despertarnos y parar el despertador que no siga sonando y es una verdadera reliquia, es un verdadero obsequio que nos da la vida, que nos da Dios. Dicen que cuando uno se levanta es como una flor que se abre prácticamente nuevamente a un nuevo día, una nueva oportunidad, y yo creo que es de fundamental importancia. Y nunca nos olvidemos esa tarea eterna que siempre les digo de la gratitud y el amor, que es de fundamental importancia. Dice que Sócrates decía de que nunca te mueras, hermano, sin dar las gracias. La gratitud es uno de los sentimientos más nobles que podemos tener los seres humanos, ¿no? Porque el amor no puede prescindir de las palabras, es decir, no puede adivinar la gente que está a su alrededor de lo importante que es para usted. Por eso siempre hay que tratar de nomenclar. Lo que no se nomencla definitivamente no existe, ¿no? Muy bien, vamos a revisar entonces la planificación académica para este día, ¿no? Entonces, en este día voy a explicar lo que va a constituir la práctica número 1 de biotecnología forestal, que la vamos a desarrollar la próxima semana. Entonces voy a explicar con lujo de detalles cómo va a ser la práctica. Además ya está explicado también en el EVA. Yo en el EVA, por favor, subo todas las tareas explicadas de qué calificación van a tener, cómo hay que darla, qué nombre tiene el archivo, ¿verdad? Y luego de eso voy a explicar en cambio, un trabajo de investigación bibliográfica que vamos a hacer. A mí siempre me gusta dar los trabajos con un suficiente tiempo de anticipación, porque yo considero que los estudiantes pues no son autómatas, no son seres humanos, que necesitan dormir, necesitan descansar, necesitan divertirse, necesitan ver televisión. Entonces voy a asignar el día de hoy un trabajo de investigación que lo vamos a ir construyendo, pero lo voy a explicar de que tiene una connotación diferente, una investigación bibliográfica, para poderla presentar, ¿no? Entonces voy a explicar aquello, entonces para que, si Dios lo permite, la próxima semana, que estamos ya 31 de mayo, y se acaba ya el quinto mes, y entramos ya al sexto mes del año, es decir, medio año, ¿no? Entonces voy a explicar con detalle la práctica número 1, que va a ser impartida vía Zoom. Hemos tratado de optimizar y articular una metodología que permita realmente trasladarlos de manera virtual a laboratorios de micropropagación, y para ello con la ingeniera Magali Yaguana. Ella es ingeniera agrónoma y la técnica de laboratorio de micropropagación vegetal. La hemos venido preparando la práctica desde hace algunos días atrás con la finalidad de que ustedes tampoco se puedan quedar sin el conocimiento, ¿no? No puede ser que pues estemos de carácter virtual, se puedan quedar de este conocimiento que es de fundamental importancia. Entonces, la próxima semana vamos a desarrollar entonces esa práctica, y ya las dos prácticas están subidas en la página del EVA de la asignatura, ¿no? No se olviden siempre estar revisando la fecha de apertura y cierre. Recuerden que este es un sistema pues vía online, que generalmente pues responde a cuestiones totalmente automatizadas, ¿no? Así se abren y se cierran automáticamente, no depende de pues siempre revisarán aquello. Fíjense que con ustedes no tengo ningún problema. Prácticamente todos presentan sus trabajos, verán que mejor con otros cursos se olvidan a veces subir la tarea y no hay cómo hacer nada. A mí me duele el alma, ¿verdad? Porque realmente pues algo que ya viene programado desde la UTI, de la universidad, y a veces no hay cómo hacer absolutamente nada, ¿no? Bien, entonces la explicación de las tareas no tiene que anotar nada porque todo está subido en el EVA, hay un archivo incluso para cada tarea, para que lo puedan realizar, ¿no? A mí me interesa que el estudiante aprenda, ¿verdad? Yo siempre digo de que yo soy un convencido de que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes constituyen la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son la columna vertebral. Sin estudiantes no hay universidad, y por lo tanto a mí me interesa que el estudiante aprenda. No me gusta prepararlo para el examen, sino realmente me gusta prepararlo para la vida profesional, que es donde uno finalmente tiene que desenvolverse, ¿no? Entonces me voy a permitir explicar primero la práctica que vamos a realizar la próxima semana, el lunes 31, y luego de eso voy a explicar en cambio el trabajo de investigación de carácter bibliográfico, que lo vamos a explicar también el día de hoy. Entonces les pido por favor que me den un comprendido si están observando en pantalla el documento que estoy exponiendo, estoy presentando, por favor. Sí, ingeniero.
Esta práctica es de carácter individual, es decir, va a tener una calificación de 2,50 puntos. ¿Se acuerdan que yo dije en el encuadre que de acuerdo a las nuevas disposiciones de las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, existen 4 parámetros de calificación? Y básicamente los trabajos se dividen en trabajos autónomos y trabajos prácticos. Yo por eso generalmente cada vez que subo una tarea LEVA, les pongo remarcado con rojo si se trata de una tarea autónoma o de una tarea práctica, porque la calificación es diferente. La tarea práctica tiene una calificación de 2,50 puntos y la tarea autónoma tiene una calificación de 2 puntos. Entonces, esta es una tarea de carácter práctico. Se trata de la práctica número 1. Entonces, en la carátula, por favor, anotarán eso. En la carátula le ponemos práctica de biotecnología forestal número 1. Y ahí le ponemos el título, reconocimiento y familiarización con los ambientes, equipos, con los materiales, equipos y ambientes de trabajo utilizados en el cultivo de tejidos vegetales. Generalmente, como yo les había explicado en el sílabo, yo como docente, con el apoyo de la ingeniera Magali Yaguana, que es la técnica de laboratorio de micropropagación vegetal, impartimos de manera dirigida 3 prácticas de laboratorio. Esta que es la primera, que tiene como objetivo fundamental conocer las características que debe tener un laboratorio para garantizar las condiciones de asepsia que habíamos visto la semana anterior. Y justamente pues el sílabo está preparado de esa manera, el documento guía igual, para ir articulando tanto los contenidos teóricos como los contenidos prácticos. La segunda práctica, en cambio, tiene que ver con la preparación y esterilización de medios de cultivo. Y la tercera práctica tiene que ver, en cambio, con el proceso de inoculación de explantes en el interior del medio de cultivo. Con esas 3 prácticas que generalmente yo imparto a los estudiantes, entonces están preparados para hacer el último trabajo, que es el trabajo para mí más importante de la asignatura, porque es hacer un análisis, un estudio de caso en base a las prácticas que hemos realizado, así como también en base a los contenidos que vamos a ir analizando a lo largo de la asignatura. Para mí todas las prácticas tienen que ser planificadas. Yo siempre digo que la práctica es una extensión del proceso de enseñanza en el aula, es decir, es parte de los contenidos teóricos para poder un poco reforzar aquello, y por eso entonces tiene 2 objetivos. El primer objetivo dice reconocer los materiales, equipo y vidriería utilizados en el cultivo de tejidos vegetales y familiarizarse con su uso. Y el segundo, conocer las adecuaciones y ambientes de trabajo del laboratorio de micropropagación vegetal. Los 2 objetivos van de la mano de la asepsia. Recuerden que la asepsia, decíamos, que es la limpieza, es una de las condiciones sine qua non fundamental e imprescindibles para hacer cultivo de tejidos vegetales. Y generalmente los materiales, los equipos que existen en un laboratorio de biotecnología forestal son a veces de diferentes o son de uso diferente en relación a otros laboratorios. Les contaba a ustedes de que los laboratorios de biotecnología no comparten áreas de trabajo con biotecnólogos, perdón, con fitopatólogos, con entomólogos, porque ellos, en cambio, el objetivo fundamental, por ejemplo, es, qué sé yo, propagar esporas de un hongo, de una bacteria, o cultivar, no sé, la eclosión de un parásito. Entonces, nosotros es totalmente lo contrario. Entonces, aquí están los materiales que la ingeniera les va a ir explicando. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la práctica? El primer objetivo, entonces, van a ir haciendo un dibujito de cada material de cada equipo, van a poner la descripción que tiene cada uno de ellos y para qué sirve cada equipo, cada material que va a ir enunciando la ingeniera ese día. Generalmente hay material fungible para el glosario. Material fungible es un material descartable, es decir, es un material reemplazable, es decir, es más o menos como las mascarillas, que usted las usa, qué sé yo, 3 veces y las elimina. En cultivo de tejidos se utiliza mucho material fungible para poder garantizar condiciones de asepsia. Entonces, dentro está eso, el papel aluminio, el algodón, bueno, una cantidad de material que se utiliza para poder garantizar condiciones de asepsia. Luego vamos a ver, en cambio, los equipos que permitían realizar la esterilización del agua, la esterilización del medio de cultivo y también la esterilización de la vidriería. Entonces vamos a ver el autoclave, vamos a ver la estufa, el plato caliente, el agitador magnético, bueno, y todos los materiales que están ahí. Entonces el primer objetivo de la práctica es tratar de ir haciendo un dibujito de cada uno y explicar. Y en cambio, en el segundo objetivo es tratar de hacer un planito de una distribución espacial de un laboratorio cuyo objetivo fundamental es tratar de garantizar condiciones de asepsia. Yo creo que sí les contaba a ustedes de que
cuando yo regresé de Cuba, no había ningún laboratorio de biotecnología. Yo prácticamente venía con muchas ideas y entonces llegué, pues me hice presente, el señor decano de la facultad en ese tiempo, pues fue director de la carrera de forestal, que fue el que me ayudó para yo ir a Cuba. Entonces el ingeniero sabe que necesitamos un laboratorio de micropropagación. Me dijo, vea, busque un local y ahí trate de articularlo a lo que usted conoce. Entonces yo diseñé ese laboratorio para poder garantizar condiciones de asepsia en base a lo que había observado entonces en Cuba. Entonces justamente eso es lo que vamos a hacer. Y en esta parte quiero contarles una anécdota muy especial, no sé, creo que sí les conté a ustedes o no les conté. Para mí realmente una cuestión fundamental, y yo siempre digo en mi vida, y ese día les voy a decir, cuando uno las cosas hace bien, a mí siempre me gusta decirles qué nivel, incluso es una frase que yo siempre la manejo incluso hasta en mi vida particular, familiar, y está muy relacionada justamente con un trabajo que alguna vez hacía en el posgrado en Cuba. Yo me acuerdo cuando recién llegué a Cuba, pues ya estábamos terminando la primera unidad, como ahora se llama, y se llamaba un trimestre, y tenían que tomarnos las evaluaciones. Yo me acuerdo que ya habíamos dado exámenes de todo, y nos faltaba un examen de biotecnología, que justamente nos tenía que tomar el director del posgrado, se llamaba Maurilio, me acuerdo, había estudiado en la Unión Soviética, un tipo muy capacitado, pero muy ocupado también, era director, creo que era alguna cuestión en la universidad. Entonces siempre le veníamos insistiendo de cuándo nos toma el examen. Ya algún rato les tomo, decir. Y me acuerdo que en alguna oportunidad nos fuimos de campo a hacer unas prácticas en un orquidiario que queda en Cuba, en Soroa, en donde prácticamente había una biofábrica donde producían orquídeas a través de cultivo de tejidos. Una biofábrica es prácticamente un laboratorio en potencia, es un laboratorio donde se producen vitroplantas en grandes cantidades. Entonces, biofábrica, pondrán para el glosario, es un laboratorio de grandes magnitudes donde se produce vitroplantas en grandes cantidades. Entonces, en esta biofábrica que había en Soroa, producían inmensa cantidad de orquídeas. Entonces, me acuerdo cuando llegamos al orquidiario, pues el director del orquidiario se llamaba un señor Rolando, me acuerdo. Le dijo a Maurilio, dijo, mira, ya que has venido, pues quiero que me dejes preparando las soluciones nutritivas del medio de cultivo. Eso lo van a entender después cuando veamos la clase. Ya les cuento de antemano para que sepan qué significa para mí qué nivel. Entonces, yo lo vi a Maurilio que cuando se le prendía el foco, era un tipo muy interactivo, un hombre muy inteligente, muy capaz y muy sabio. Entonces le dijo a Rolando, ¿qué me dijiste tú? Que me dejes preparando, como siempre lo haces, las soluciones nutritivas del medio de cultivo. Y entonces dijo él, nosotros generalmente ya en la subespecialidad de biotecnología éramos 10 compañeros, entonces me acuerdo que había un alemán, había un sirio, bueno, y algunos latinoamericanos, entre ellos yo. Entonces dijo, a ver, dijo, ustedes me vienen insistiendo que les tome el examen. Esta es la oportunidad. No, pues le dijimos tampoco nos va a tomar el examen acá. Aquí les voy a tomar el examen. Entonces le pidió a un poco de auxiliares que trabajaban ahí con el director del herbario, del orquidiario, les dijo, propóngame 10 mesitas alrededor de estos reactivos. Y entonces dijo, a ver, el examen va a ser preparar las soluciones concentradas, porcentaje peso y porcentaje volumen, que es la consulta que están haciendo ustedes, de las soluciones nutritivas del medio de cultivo para poder hacer cultivo de tejidos de orquídeas. Entonces dijimos, no. Entonces, a ver, dijo, los que no quieran, por favor, un paso al frente y salen nomás. Entonces ya todos salieron. Y yo decía entre mí, yo me había preparado bastante, había estudiado bastante y quería salir de ese peso, porque es uno cuando está por dar un examen tiene ese inconveniente. Y le digo, sabes, yo voy a dar. Ya, perfecto, pero verás, con una condición. Si no sales bien salado, te cuesta el posgrado, tendrás que regresarte al Ecuador. No le digo, voy a hacer. Y se quedó él ahí, cerró la puerta, todos los demás 9 compañeros se fueron afuera de la clase, del laboratorio que estábamos ahí, me puso todas las soluciones nutritivas ahí, me puso los macronutrientes, los micronutrientes, los halógenos, que vamos a ver más adelante en una clase. Me puso una balanza, una calculadora y comencé a preparar las soluciones madres, soluciones porcentaje peso, que son 5 soluciones que tenía que preparar. Y entonces preparé la primera y lo llamé para que vea, me puse un visto, me acuerdo con un marcador que está bien. Bueno, para hacer corto el cuento, terminé la quinta solución y me dijo, está muy bien. Y en Cuba calificaban 0 o 3. Digo, tienes 3. Chuta, qué felicidad. Y después pero lógicamente el examen empezamos creo que a las 9 de la mañana y estábamos terminando a las 12:30 del día. Dijo, vamos a almorzar. Y cuando salimos afuera, todos los compañeros, ustedes saben, como siempre, uno está pendiente afuera para ver qué ha salido. Y me acuerdo que este alemán era de la Alemania Democrática, se llamaba Andreas Hoffmann, me acuerdo. Y le dijo al profesor Mauriel, le dijo, ¿qué tal salió Víctor Hugo? Le dijo, le fue muy bien. Y él dijo estas palabras que si hoy realmente en ese tiempo hubiera habido internet y todos con ese tiempo no había ni computadoras, manejábamos todo de manera mecánica. Él dijo esto, ¿qué nivel?
¿Qué nivel? Y lo hicimos prácticamente como una frase que teníamos los compañeros cuando presentábamos un trabajo, poníamos siempre entre comillas en el trabajo, ¿qué nivel? Y para mí realmente, ¿qué nivel significa hacer las cosas correctas? Significa hacer las cosas bien. Y a mí siempre me gusta que mis estudiantes realmente hagan las cosas bien. Y se lo hace justamente en base a lo que siempre vengo diciendo, insistiendo, en base al conocimiento, al esfuerzo y las actividades. Así que si algún día les digo qué nivel, significa que están en la línea correcta. Y por eso realmente la práctica que vamos a hacer el día lunes de la próxima semana, quiero que sea qué nivel, ¿no? Entonces la ingeniera les va a ir explicando la importancia que tienen los equipos, la importancia que tienen los materiales, la importancia que tienen las diferentes distribuciones espaciales del laboratorio, y hay que ir haciendo un dibujito de aquello, ¿no? La práctica es de carácter individual, es calificado como un trabajo práctico por 2,50 puntos. Tiene que cada estudiante subir un archivito en Word, ¿verdad? Por favor, en Word, no en PDF, lo que en PDF no se puede revisar. Siguiendo las normas de redacción técnica, ustedes ya saben, los títulos hay que numerarlos con 4 números, por ejemplo, 1, 1.1, 3 números unos y 4 números 1. Después vienen literales, vienen números entre paréntesis, en base a las normas de redacción técnica. No vamos a utilizar sangrías, no utilicemos sangrías, utilicemos los márgenes 3 por 3 por 3 y por 3, utilicemos letra Arial número 12, puede ser espacio y medio, ¿sí? Entonces vamos a presentar de esa manera la práctica. La práctica debe contener, en primer lugar, luego de la carátula, ponemos 1, introducción. Y dentro de la introducción vamos a poner 2 párrafitos. Miren, yo estoy en una campaña, tengo un reto de ver si mis estudiantes aprenden a escribir. A mí una vez un estudiante en primer ciclo hace algunos años me dijo, para poder escribir y para poder hablar, hay que saber leer, ¿no? Y justamente una de las dificultades más grandes que tenemos en la universidad, incluido yo, es de que a veces tenemos muchas dificultades para poder escribir. A veces no logramos articular lo que tenemos en el cerebro, en la parte cognitiva, y ponerlo en un papel. Por ejemplo, ahorita yo estoy dando clase a los señores estudiantes de noveno ciclo y estamos en la asignatura de proyectos de investigación. El objetivo fundamental es salir en el mes de septiembre con el proyecto de tesis terminado. Y en este momento están en la tarea de hacer la problemática y la justificación. Por primera vez les va a tocar escribir por ellos mismos, por sus propios medios, ya sin hacer control-C, control-V. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los foros que yo siempre estoy enviando? Es para que aprendan a escribir. Entonces, por favor, no se esmeren en escribir o copiar. Escriban como a ustedes les salga, pero articulen entonces una introducción con 2 párrafitos de 10 líneas y dentro del segundo párrafo ya pueden poner los objetivos. Por favor, en la introducción siempre hay que incluir cuándo se hizo la práctica, en dónde se hizo la práctica y quién les impartió la práctica. Cuando ustedes leen realmente la introducción de un libro, de una tesis, la introducción da una visión general del documento. Entonces, siempre hay que hacer lo que dice el método científico, es decir, ir de lo general a lo particular. Es decir, puedo empezar hablando de cuestiones generales del cultivo de tejidos vegetales, bajar a la esterilización y después puedo llegar a decir cuándo se hizo la práctica, cómo se hizo la práctica y cuáles fueron los objetivos de la práctica. Luego de eso, sí, ya comienzan a hacer una pequeña revisión de literatura. 2 pueden poner una pequeña revisión de literatura, 2 a 3 hojitas, pero incluyendo citas bibliográficas sobre la temática. 2 a 3 hojitas. Si es 2, mejor. Entonces, 1, introducción, 2, revisión de literatura, y 3 ya vienen los resultados de discusión. Entonces, en función de los objetivos, por ejemplo, dice representación esquemática de los equipos, de materiales de laboratorio. Entonces, ahí van exponiendo todos. No sé, toque 3.2, por ejemplo, representación esquemática de las adecuaciones. Presentan en orden de los objetivos. Los objetivos, yo siempre les digo a los estudiantes que es como la carta de navegación de un marinero, es decir, la que permite guiar, es como el camino por donde usted tiene que caminar. 4, pone unas conclusiones sobre la práctica, pueden ser 2 o 3, no más, pero sobre la práctica. No me pongan conclusiones como hay que ir a tiempo, hay que ir con mantil, no, las cosas no me pongan cuestiones de la práctica que han realizado, 2 a 3 conclusiones, 2 a 3 recomendaciones, igual recomendaciones de la práctica si ustedes creen conveniente, y finalmente pueden poner entonces ya la revisión de literatura, y si creen o lo estiman así conveniente, pueden poner incluso algún anexo, por ejemplo, alguna foto, le tomaron, no sé, una estática, por ejemplo, a la pantalla del Zoom, ponen unas 2 fotitos, de tal manera que la práctica no debería tener más allá, pongámosle unas 5 a 6 hojitas, pero bien escritas. Miren,
ya es una generalización. La gente no lee más de 10 hojas. ¿Verdad? Es de adrede, es de adrede. 5 hojitas bien escritas, pero de esa manera. Entonces, repito, en la carátula va el título, ¿verdad? Repito otra vez, práctica de biotecnología número 1, y ahí va el título de la práctica. Luego dentro ya el texto, 1, introducción, 2 párrafos, de 10 líneas cada uno, en el segundo ya incluido, cuándo, cómo y dónde se hizo la práctica con los objetivos. Número 2, revisión de literatura, de 2 a 3 hojitas máximo. 3, resultados y discusión, en función de los objetivos. Entonces ahí dibujan los materiales, los equipos y luego la adecuación del laboratorio. 3, 4, conclusiones, 2 a 3 conclusiones de la práctica. 5, recomendaciones de la práctica, Por ejemplo, dice, qué sé yo, la esterilización de la vidrería, el método más adecuado es el método en seco, utilizando una estufa, por ejemplo. O sea, cuestiones concretas de la práctica. Luego viene la bibliografía citada, por favor, en orden alfabético, de acuerdo a las normas APA, y si tiene algún anexo, presentamos el anexo. Eso entonces tiene la práctica, que hay una bibliografía también que ustedes la pueden consultar, y hoy en día, pues en buena hora que todo está en el Internet, hay una cantidad de información, ¿sí? Por favor, entonces, este documento va a estar subido en la tarea, así que no necesitan estar escribiendo absolutamente nada. Les consulto, ¿alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Sí, que todo bien. Gracias. Entonces, revisen por favor cuándo hay que presentar la práctica, ¿sí? Revisen. Y yo pongo incluso ahí cuándo hay que ponerla en el EVA y cuándo hay que realmente subirla a la práctica. Entonces, por favor, un archivito en Word con su primer apellido y su primer nombre con letras mayúsculas, ¿sí? Repito, los márgenes de la práctica, 3, 3, 3, 3, ¿sí? Espacio y medio, letra Arial, ¿sí? Sin sangrías, porque generalmente algunos ponen sangrías, por ejemplo, va en el 3, 3, 1, 1. Chuti, casi llegan al margen ya. Entonces, no pongamos sangrías, Todos los títulos y todos los subtítulos tienen que estar numerados. Y otra cuestión fundamental para que ya se vayan familiarizando para... El otro año les toca escribir su proyecto de tesis, ¿verdad? Yo con los chicos estoy ahorita en octavo, ya están pensando algunos en la tesis, incluso algunos ya están por ahí esbozando ya lo que va a ser su tesis. Por ejemplo, todo lo que es un informe técnico tiene que ser escrito en tiempo pasado. Es decir, lo que ese día van a hacer ya es historia. Se realizó, se efectuó, se determinó, así, en tiempo pasado. Técnico también es redactar en tercera persona. Se realizó, se efectuó, no de manera personalizada. No podemos decir realizamos, hicimos, cortamos, esterilizamos. No, tiene que ser de manera no personalizada. Es decir, por ejemplo, se realizó, se efectuó, se determinó. Es decir, todo en tiempo pasado, ¿no? Y luego, si tienen alguna cita bibliográfica en la revisión de literatura, por favor, la incluyen. Bibliografía que sea así, pero precisa, pertinente, coherente con la temática analizada. Pueden ser, ya digo, 2 a 3 hojitas, pero concretas, que les permita realmente aclarar lo que van a presentar la práctica. ¿Estamos? ¿Estamos entonces? ¿Está claro? Sí. Ya. Voy a continuación, en cambio, a explicar lo que va a constituir la investigación bibliográfica. Voy a explicar primero asimismo qué es una investigación bibliográfica. No sé si me pueden dar un confirmado si están viendo la presentación. Sí. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Verán, fíjense que una consulta bibliográfica es muy diferente a un trabajo de investigación bibliográfica. Fíjense que en este momento, con la nueva LOES, que es la Ley Orgánica de Educación Superior, que fue expedida en octubre del 2010, fíjense que hay un nuevo reglamento de régimen académico. Y en ese nuevo reglamento de régimen académico, ya las tesis no duran 1 año, 2 años, como antes duraban. Hoy duran máximo 400 horas. 400 horas. Eso significa que hay que reorientar los trabajos de investigación. Fíjense, y desde el ciclo anterior, a partir de la pandemia, yo tenía algunos tesistas en el proyecto Cinchona, y algunos de ellos, por las cuestiones inminentes, es decir, por la cuestión prácticamente de la pandemia, pues ustedes saben que la pandemia empezó en el mes de marzo del año 2020, tenían previsto salir al campo, a Urituzinga, a Cajanuma y a Selva Alegre, en Saraguro, y entonces ya no hubo cómo salir. Entonces, teníamos 2 alternativas, o dejar el proyecto de investigación o buscar otro proyecto de investigación.
Y recuerdo que más o menos en el año anterior, por a mediados del 2019, un compañero que trabaja conmigo en el proyecto de investigación, él es ingeniero agrónomo y hizo un doctorado en España en cuestión genética. Y me acuerdo que este joven muy talentoso, que es un profesional extraordinario, aquí yo le tengo una confianza y un cariño muy grande, me dice, ingeniero, dice, mire, en España ahorita se están haciendo investigaciones bibliográficas de carácter bibliométrico. Es decir, se están haciendo estudios de caso y son incluso, dice, considerados en el nivel de una tesis de maestría. No se diga, dice, de tercer nivel. Y entonces dice, consiste en hacer una revisión bibliográfica de trabajos de investigación que se hayan realizado, ¿no? Investigación bibliográfica. Oiga, y a raíz de eso le propusimos a una señorita, que tal vez puede, si en caso quería, dejar el proyecto que tenía que hacerlo en el campo para hacer aquel. Y entonces ella hizo y presentó un proyecto de investigación que se llamaba bibliometría de las investigaciones realizadas en Cinchona Oficinales, en Cascarilla. Nosotros teníamos realmente cuidado de quien sabe en la carrera no le aprueben el proyecto, ¿verdad? Cuando uno presenta un proyecto tiene que aprobarlo la carrera. ¿Cómo lo aprueba la carrera? La carrera lo aprueba a través de dos pares académicos que designa. ¿Qué son los pares académicos? Dos docentes, a los cuales les manda que analice su proyecto de investigación. Entonces, si el proyecto es viable, le pone un informe de pertinencia que es viable. Pero si el proyecto no es viable, el profesor le pone un informe que el proyecto no es viable y que busque otro. Entonces teníamos esa disyuntiva, estábamos prácticamente en esa expectativa. Lo presentó al proyecto y el proyecto fue aprobado. Y en este momento prácticamente ya está ya por graduarse, creo que hasta la próxima semana, ya se gradúa con un estudio bibliométrico en analizando información de Cinchona. Y con esa experiencia ya en el ciclo anterior, yo les propuse igual a los jóvenes que ahorita están en 10º, dos proyectos de investigación, de los cuales me dio tanta alegría que la semana anterior, una de ellas decidió en cambio hacer un trabajo bibliométrico, analizando en cambio información de cultivo in vitro de Cinchona, o sea, solo in vitro. Y el otro en cambio era de analizar información de propagación in vitro de especies del bosque seco, ¿verdad? La del bosque seco, pues me llamó ingeniero y sabe que no voy a hacer, me voy a someter al examen complexivo, yo no le puedo obligar tampoco, pero la otra señorita por la semana anterior ya me pidieron el informe de pertinencia y justamente le han pedido al ingeniero Joffre y a mi persona y ya me contó la señorita que ya los dos le han dado el informe y es viable, es positivo, y entonces hay la posibilidad de investigar. Y se investiga desde la casa. Miren, hoy en el Internet hay una cantidad de fuentes bibliográficas. Fíjense que incluso esta enseñanza virtual, esta profesora de España decía de que ellos están en la tendencia de virtualizar la realidad. Es decir, así se termine la pandemia, va a quedar un gran porcentaje de educación online. Una estudiante la semana anterior, ingeniera forestal que se graduó en el proyecto Cinchona hace, creo, un año, en febrero del año 2020, antes de entrar a la pandemia. La semana anterior me llamaba para decirme que quiere hacer una maestría y que quería que le ayude con un certificado de honorabilidad de ella. Entonces, con el mayor de los gustos, yo he tenido el privilegio de ayudarles a muchísimo, yo no lo voy a poder ayudar a usted. Y me dice, sabe que es para hacer una maestría online, ¿verdad? Online. Ahora todo casi es online, así que está apuntando a una maestría en auditorías ambientales y política y legislación ambiental, un campo extraordinario. Así que le di la carta y le digo, bueno, yo dando gracias a Dios tengo buena espalda, casi la mayor parte de los chicos que les he dado se han ido a hacer su posgrado. Entonces la investigación bibliográfica no es consultar por consultar, tiene que ser temas pertinentes y recurrentes. Entonces, vamos a hacer un trabajo de investigación bibliográfica de carácter autónomo en cada uno de los 5 grupos. Para lo cual, entonces, a cada grupo le vamos de los 4 grupos, para lo cual a cada grupo le vamos a asignar, entonces, un trabajo de investigación bibliográfica. Este trabajo de investigación bibliográfica tiene una duración prudencial, si no va a ser para la otra clase, porque sería imposible, sería realmente matarlos, porque imagínense, si yo digo, el pobre estudiante necesita, pues no tiene vida social también, y no le podemos dar de la noche a la mañana. Para mí la planificación y el orden son 2 principios fundamentales, son prácticamente filosofía de mi vida. Entonces voy a explicar cómo vamos a hacer el trabajo de investigación. La otra cosa que a mí siempre me gusta explicar con lujo de detalles cómo hay que hacer los trabajos. Porque el estudiante pues tampoco es adivino para andarle adivinando, tiene una bolita de cristal o tiene una varita mágica para adivinarle cómo quiere que el profesor le presente el trabajo. Entonces voy a explicar con lujo de detalles el trabajo que vamos a hacer. Todos los trabajos yo los explico, todos los trabajos son planificados. Ya lo digo, para mí una práctica es trasladar el contenido teórico a un contenido práctico. ¿Cómo se va a llamar la investigación? El título del trabajo es Investigación bibliográfica sobre diferentes temas del cultivo de tejidos vegetales.
Y ya luego cada cual le pone el título que le vaya a corresponder investigar. Entonces, este es el título general de la investigación bibliográfica de carácter autónomo que vamos a desarrollar. ¿Cuáles son los objetivos del trabajo? Para mí los objetivos son fundamentales. Y esto es con el ánimo ya de prepararlos para su proyecto de investigación. Miren, todo en la vida tiene que tener un objetivo, todo en la vida tiene que tener una finalidad. Hasta en la casa, verán, hasta en la casa, o sea, algo por sencillo, por doméstico, por práctico que sea, tiene que tener objetivos. Si no hay objetivos y hacemos todos a la Bartola, definitivamente no salen las cosas bien. Entonces, ¿cuál es el primer objetivo? El primer objetivo es tener o contar con una visión holística sobre la importancia del cultivo de tejidos vegetales y la composición química de los medios de cultivo. Les consulto, ¿qué era el término holístico? ¿Qué era el término holístico? Era una visión Amplio, general. Una visión amplia. Muy bien, mi estimada Zaira. Una visión general. Decíamos más o menos como el águila que ve desde arriba y observa todo de manera panorámica. Entonces vamos a tener una visión panorámica. ¿Cuál es el objetivo de estos trabajos de investigación bibliográfica? Que cuando se haga la socialización de cada trabajo que hizo cada grupo, los demás se puedan realmente enterar y se puedan capacitar de lo que hizo el grupo que él no le correspondió hacer. Yo por eso siempre digo de que miren, en la vida todos tenemos mucho que aprender, pero tenemos también algo que enseñar. Por eso las exposiciones de ustedes son magistrales y por eso Zaida pues va llevando el control del ranking para cada vez mejorarlo. Si ustedes ya tienen que enseñarles a los compañeros que no hicieron el trabajo que a ustedes les correspondió realizar. Segundo objetivo, realizar una investigación bibliográfica sobre diferentes componentes químicos que conforman los medios de cultivo. Entonces, no es una consulta bibliográfica, sino que es un trabajo de investigación en donde hay que analizar información, hay que depurar información, porque el tercer objetivo es generar un espacio justamente para analizar y discutir la importancia que tienen las condiciones ambientales y los componentes del medio de cultivo en la nutrición de los plantas inoculados in vitro e in vivo. Entonces, estos tres objetivos son los que van a orientar la investigación bibliográfica que va a hacer cada grupo. Y esos son los que deben estar en la introducción. Entonces, ya voy a explicar cómo hay que presentar la práctica. ¿Cómo van a trabajar los grupos? ¿Cuáles son los trabajos que va a hacer cada grupo? Es decir, les voy a asignar el tema que va a hacer cada grupo. De tal manera que conozcan exactamente cómo van a trabajar, cómo van a hacer. Ya voy a explicar cuándo hay que terminar, cuándo hay que presentarlo, cómo hay que presentarlo, que es de fundamental importancia. Como ustedes son 4 grupos, entonces yo voy a asignar una investigación bibliográfica en 4 temas, para que luego cuando hagamos la socialización del trabajo de investigación, cada grupo entonces tenga la posibilidad de informarnos en lo que él investigó. Y cuando a él le toque escuchar, en cambio se va a enterar y vamos a aprender de otros compañeros. Además, estos trabajos de investigación a lo largo de la asignatura, yo los voy a ir profundizando, los voy a ir explicando en cada una de las conferencias magistrales que yo voy a dar. Desde esa perspectiva, entonces, el grupo 1, grupo número 1. ¿Qué va a hacer el grupo 1? El tema de la investigación bibliográfica que va a hacer dice importancia de las condiciones de trabajo que requiere el cultivo de tejidos vegetales in vitro. Recuerden ustedes que en la clase anterior habíamos conversado de que la condición indispensable, sine qua non, para hacer cultivo de tejidos es la asepsia. Entonces el grupo 1 nos va a dar una visión general de qué condiciones se requieren en un laboratorio para poder hacer cultivo de tejidos vegetales in vitro. El grupo número 2, en cambio, va a ser un trabajo de investigación bibliográfica titulado Importancia de los macro y micronutrientes de los medios de cultivo en la nutrición mineral de los plantas inoculados in vitro. Es decir, aquí un poco viene a hacer lo que les contaba de que Maurilio en Cuba me tocó hacer, es decir, preparar los macro y micronutrientes, ¿no? Yo en la próxima clase posiblemente ya comience a explicar aquello. Cada uno de estos temas yo los profundizo, entonces les va a servir realmente como insumo también la explicación que yo les voy a ir dando. Entonces el objetivo fundamental del grupo 2, en cambio, es explicarnos cómo actúan los macro y micronutrientes. Recuerden que Haberland en el año 1902, a él se le atribuye, decíamos, el padre de la biotecnología, el descubridor del cultivo de tejidos vegetales, porque él se interesó realmente en pasar de lo que pasaba in vivo o en el campo o en un invernadero y ponerlo en el interior de un vidrio. Y se dio cuenta de que las plantas, tanto in vivo como in vitro, necesitaban de macro y micronutrientes. Entonces, el grupo número 2, en cambio, nos va a instruir, nos va a enseñar
lo relacionado a su consulta bibliográfica, su investigación bibliográfica sobre los macro y micronutrientes. En cambio, el grupo número 3 nos va a hacer conocer la importancia que tienen, en cambio, otro tipo de compuestos que conforman la composición química del medio de cultivo, como son los compuestos orgánicos. El grupo número 2 hizo el análisis de los compuestos inorgánicos. En cambio, el grupo número 3 va a hacer una explicación de la importancia que tienen compuestos orgánicos como las vitaminas, los reguladores del crecimiento, los carbohidratos y los aminoácidos en la composición química del medio de cultivo para los explantes inoculados in vitro. De cada una de estas temáticas, yo a lo largo de la asignatura las voy a ir profundizando, ¿no? Pero entonces el grupo número 3 va a reforzar todavía, ¿no? Para que de esa manera los contenidos quedan claramente definidos. Yo les había señalado cuando expliqué el sílabo de que yo busco las mejores metodologías para tratar de que el estudiante se empodere del resultado de aprendizaje. Es decir, para que el estudiante realmente busque la forma como aprender. Y para eso articulamos diferentes metodologías para que incluso el estudiante cuando ya llegue el día del examen no necesita ni siquiera estudiar. Ya sabe el glosario, sabe la cuestión de los temas que vamos investigando y no hay ningún problema. Y en cambio, el grupo número 4 va a hablar ya de cuestiones in vivo. Y es el último tema que yo lo voy a abordar a lo largo de la asignatura. Y en cambio, ellos ya nos van a dar un abreboca de lo que constituye la importancia de las condiciones ambientales relacionadas con la temperatura, la humedad relativa y la luz, solo de los tres, en la adaptación de vitroplantas a condiciones in vivo. Por eso el objetivo general decía tanto in vivo como in vitro. Es decir, en cambio, el grupo número 4 nos va a permitir conocer qué aspectos es de fundamental importancia considerar, por ejemplo, relacionado con la temperatura, con la humedad relativa, con la luz, en el proceso de adaptación. Recuerden que en la última clase que habíamos conversado, decíamos de que el éxito del cultivo de tejidos vegetales radica en la capacidad de poder realmente lograr que la vitroplanta pase de una condición heterótrofa a una condición autótrofa. Es decir, de vivir in vitro, ahora vivir in vivo. Entonces, eso en cambio va a ser el grupo número 4. El trabajo es de carácter autónomo, de carácter grupal. Cada grupo va a trabajar entonces en la estructuración de su investigación bibliográfica que ha sido asignada, pero luego el trabajo tienen que subirlo a la plataforma en dos ficheritos, en un archivo de Word y en un archivo de PowerPoint. El nombre de cada archivo debe tener el número del grupo, es decir, grupo 1 en mayúscula, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Y cada estudiante sube sus dos archivos, tanto de Word y PowerPoint, para poderle consignar la calificación, entonces, en el EVA. Entonces, cada estudiante. Luego el trabajo hay que exponerlo, hay que hacer una exposición, esta exposición de PowerPoint que ustedes la subieron, siguiendo las 14 reglas que habíamos señalado de PowerPoint, en un tiempo de 15 minutos máximo. Entonces, cada grupo va a tener un tiempo de 15 minutos para hacer la presentación de su investigación bibliográfica. Es decir, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4, entonces van a hacer una presentación de carácter magistral en un tiempo de 15 minutos sobre el trabajo que les correspondió analizar, siguiendo las normas de PowerPoint, pero básicamente para aplicar a la calificación del ranking de las exposiciones. Entonces, miren, todas las exposiciones tienen una calificación en el ranking que es con el ánimo de poder mejorar. Esa es mi intención, ¿verdad? Mi intención no es en ningún momento, tal vez, qué sé yo, afectarlos peyorativamente desde el punto de vista académico. No, por el contrario, a mí me interesa que mis estudiantes aprendan y se preparen para la vida profesional, porque en la vida profesional da la casualidad que a uno le toca siempre estar exponiendo. Yo, por ejemplo, la otra semana ya, justamente el día 3 de junio, pero pues los invito, voy a tener voy a presentar una ponencia en el Perú, en un congreso científico que hay, en quinas o cinchonas. Voy a presentar un trabajo de biotecnología que es el proceso biotecnológico en la brotación de cinchón oficinal. Entonces, miren, a uno siempre le toca hacer la presentación y en ese caso a mí me han dado, creo que son 30 minutos, pero tengo que hablar 20 y dejar un espacio para preguntas dentro de ese tiempo. Es decir, tenemos que ejercitarnos en el aula. El aula es el laboratorio, ¿verdad? El aula realmente es el lugar donde el estudiante se prepara. Yo siempre digo que a veces la diferencia que hay entre un estudiante y un profesional es de que el estudiante le toca tomar decisiones
de carácter académico. Al profesional le toca tomar decisiones de carácter profesional. Si usted se equivoca como estudiante, se puede perjudicar en la calificación, pero si se equivoca y en la vida profesional le puede costar el puesto o le puede significar un ascenso en el puesto. Entonces la presentación hay que hacerla de la mejor manera. El trabajo, entonces, el trabajo tiene una calificación, por favor, aquí hay un error, de una calificación de 2,5 puntos, de acuerdo a lo que habíamos señalado en el encuadre. La fecha de asignación, para que pongan en la carátula, es el día de hoy, martes 25 de mayo del 2021. ¿Y cuándo hay que presentarlo? Hay que subirlo en el EVA el día jueves 17 de junio del 2021 hasta las 7:30. Entonces, miren, tenemos prácticamente más de 20 y 25 días para poder presentar el trabajo de investigación bibliográfica. Es decir, yo siempre asigno los trabajos con mucha anticipación, pero para hacerlos bien. Porque a veces uno de los graves defectos que tenemos los latinoamericanos es de que dejamos todo para el último. Entonces hay que irlo trabajando continuamente, paulatinamente, para poderlo presentar en el EVA. Esa es la fecha de subirlo en el EVA. Pero en la clase pues que sigue, entonces va a ser la presentación que haga entonces cada grupo en un tiempo de 15 minutos. Entonces el trabajo tiene una calificación de 2,5 puntos, calificado como trabajo práctico, y la exposición vale 2 puntos, ¿no? ¿Cómo hay que presentar el trabajo? Esta es otra cuestión que a veces a los estudiantes no les explican. Si no les explican cómo presentan, hombre, o sea, el estudiante no es adivino para adivinarle el capricho del profesor, ¿no? Entonces, vamos a presentar el trabajo ya en el archivo en Word de 8 a 10 hojitas, no más, bien escrita ya, incluida la carátula ya. Y tiene una calificación como trabajo práctico por 2,50 puntos. En la primera hoja va la carátula donde ahí le ponen el título de acuerdo al trabajo que les correspondió realizar. Luego, número 1, para ejercitarnos a la escritura, vamos a hacer entonces la introducción. Ustedes, el grupo se sienta, hace la introducción y luego le sirve para todos los representantes de ese grupo, en dos párrafos de 10 líneas cada uno, incluida los objetivos, incluida la metodología. Dices, trabajo lo hicimos, que sigo revisando información del internet, etcétera, etcétera. 2 párrafos, pero escrito por ustedes, por favor, escrito por ustedes. No se preocupen, no se angustien si tal vez la redacción todavía no es adecuada. Así tenemos que ir aprendiendo, Luego, número 2, tenemos ya el desarrollo del tema. Es decir, aquí es donde va a venir toda la investigación bibliográfica, de lo general a lo particular, numerada de acuerdo a lo que establecen las normas de redacción técnica con números 1, 1.1, 1.1.1, hasta 4, luego tenemos literales entre paréntesis, ya saben eso, números entre paréntesis, luego podemos poner, eso puede tener unas 5 hojitas, ese es el corazón del trabajo, ese es el centro del trabajo. Luego hacemos unas conclusiones en una hojita, conclusiones del trabajo, ¿verdad? Del trabajo. Por ejemplo, dice, concluimos, no sé, que las sustancias termolábiles en un medio de cultivo deben ser esterilizadas a través de métodos por filtración, como por ejemplo la sacarosa, porque cambian de composición, por ejemplo. Entonces, tienen que ser sobre la temática que están analizando. Luego hacemos unas recomendaciones. Aquí yo le pongo opcional, porque miren, a veces en las recomendaciones uno como que no tiene mucho que recomendar. Yo, por ejemplo, en las test de grado, una vez un profesor nos decía que a nivel de grado no se debería recomendar. Las recomendaciones es más o menos como cuando a usted le dicen, oye, sabes que yo me quiero ir a Loja, una persona de Quito, y la llama a Zaida y le dice, oiga, Zaida, ¿dónde me aconseja, dónde me recomienda en Loja, por ejemplo, para ir a hospedarme o ir a comer? Entonces ella recomienda en función de una vivencia. Una recomendación es básicamente ya una propuesta. Entonces, si quieren lo pueden poner, ¿no? Pero siempre y cuando que sea contundente, ¿sí? Que sea contundente. Una hojita. Luego, la bibliografía, sí, en una hojita, de acuerdo a las normas APA, ¿no? Entonces, esa es la información que va a contener la investigación bibliográfica que presente cada grupo en un número de 8 a 10 hojitas. Ahora, de esa exposición, ahí sí pueden explayarse en la exposición, pueden tener, no sé, unas 10, 15 láminas. Yo siempre les recomiendo que, por favor, tengan por lo menos unas 3 a 4 laminitas para que exponga cada estudiante. Pero con el otro día a un estudiante lo que puedo exponer la de gracias, ¿no? Entonces eso no puede ser y ahí no tengo cómo calificarlo, ¿no? Como producto de este trabajo hay un forito que hay que participar. Ese foro tiene que estar para largo, revísenlo ahí, ¿sí? Revísenlo ahí. Hay que participar en ese foro. ¿Cuál es el objetivo del foro, verdad? Me vuelvo a repetir de que el objetivo del foro es para que los estudiantes se ejerciten, se comiencen realmente a ganar experticia en tener seguridad en escribir.
Verán, uno comienza realmente a lanzarse, a escribir como cuando uno empieza a nadar. Si no te botas al agua no puedes nadar. Entonces, para poder escribir, pues usted tiene que soltarse. Entonces, los foros, yo considero aquellos. Y son solo 10 lineecitas, ¿verdad? Entonces, escriban así, pero como ustedes mejor lo estimen conveniente. Incluso si todavía no tiene pertinencia, coherencia, no hay problema. Pero quiero que se arriesguen a escribir. Entonces, esos son los contenidos que tiene la investigación bibliográfica. Aquí está la bibliografía, igual este archivo está subido en la explicación de la tarea, ahí lo pueden bajar. Miren, hoy en día hay una cantidad de información. Yo me acuerdo cuando yo recién regresé de Cuba, toda la información estaba contenido en libros. Y el único libro que incluso yo lo vine trayendo de Cuba, porque no había acá, era de Pierick, el que está ahí. Era el único que había, Villalobos y otro, pero no había. Hoy en día en páginas del internet hay cantidad de cosas. Ahorita con unos estudiantes de octavo ciclo estamos ya queriendo estructurar un proyecto de investigación y estoy revisando información bibliográfica para que comiencen a leer, para poder estructurar el proyecto de investigación de tesis. Oiga, y hay cantidad. Usted pone, por ejemplo, qué sé yo, micropropagación de cinchón. Solo aquí en Loja, en el laboratorio, tenemos como 15 tesis. Ahora, en la técnica y en el Perú, pues hay una cantidad de información, pero tienen que ser confiables. ¿Cuál es la información confiable? Aquella que tiene una cita bibliográfica y que realmente incluso el autor determina cómo citar. ¿Estamos? Hasta ahí el trabajo. Quiero pedirles si tienen alguna duda, alguna inquietud, tal vez que en este momento me la digan, si no entendieron alguna cosa, no está claro, por favor, preguntas al respecto. ¿Está claro? ¿Vamos? Sí, está claro. Sí, está claro. Entonces, empezar a trabajar, chicos, es en una investigación bibliográfica, que incluso puede ser que algún rato sirva para su tesis. No doy cuenta de que ya tenemos 2 tesis prácticamente. Esta señorita, la primera que empezó en el mes de marzo del 2020, ya posiblemente esté por graduarse, creo que en la próxima semana, y otra niña que prácticamente ya su proyecto está aprobado, ¿no? Que es en cuestión de investigaciones bibliográficas. Son estudios de caso, que es el que vamos a hacer el trabajo de investigación de la asignatura. Bien, entonces, si está entendido, ahí en la página web, revisen por favor cuándo tienen que presentar, cuándo hay que presentar en el EVA y cómo tienen que presentar la tarea, ¿no? Para que de esa manera entonces ninguno se perjudique. Muy bien. Ahora sí quiero, en este espacio de tiempo, quiero preguntarle a mi asistente de cátedra, a Zaida, que me informe cómo estamos primero en el ranking, en los grupos, y segundo, quiero que me informe las preguntas de investigación que existen para poderlas trabajar en este momento. Tenga la bondad, Zaida, por favor. Queden el uso de la palabra. Ya, entonces le comparto la pantalla para ver cómo estamos en el ranking. Perfecto, o sea, ya le habilité la opción de compartir pantalla. Ya. Ya, ahí sí se visualiza. Sí, perfecto, mi estimado. Qué lindo, qué bonito. Ya, Gracias, Zaida, qué chévere. A ver, infórmenos cómo están los grupos. Ya, me parece, a ver, que todos estamos al mismo nivel. ¿Ya? ¿Cómo estamos? Denos los resultados. A ver, tenemos 1.50. A ver, los resultados serían 1.50, 1.51. Tenemos de promedio cada uno. Ya. Estamos en 1.50. ¿Hay algún grupo tal vez que está punteando, mi estimada Zaida? No, solamente que aquí ha subido, no sé por qué. Creo que está algo por aquí. No sé. Ya, no hay problema. Tranquila, no pasa nada. A ver, ahí. No, sí, ahí vean. Por ejemplo, aquí es la primera exposición que tuvimos, esta de acá. Ya. Como se puede visualizar, todos estamos en 1.55. Solo que aquí deberías cambiarle. Para que se pueda verificar los... Perfecto. Muchas gracias, Aida. Dios le pague. Y yo soy muy grato realmente con los estudiantes que colaboran conmigo. Fíjense, yo siempre digo que el profesor no es todo. Los estudiantes son fundamentales. Para mí los estudiantes son fundamentales. Y a Zaida, cuando le rogué que me hiciera la fineza, ni siquiera lo pensó. Así que muchísimas gracias, Zaida. Dios le pague. Para mí la gratitud es fundamental en mi vida. Es fundamental siempre darla, ¿no? Quiero, Zaida, que me enumere las preguntas para ver si vamos haciendo las preguntas de investigación, para dejarlas claras y finiquitar las preguntas, porque después van a venir nuevas.
Zaida, por favor, déme lectura a las preguntas. Ya, las preguntas que están pendientes son Eso. los plastidios activos se pueden convertir en plastidios inactivos. La otra es Ya, hasta ahí, ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Cómo subimos y bajamos el pH y en qué tiempo? Ya, a ver, vamos con esas dos primeras. Entonces quiero preguntarle, en el orden que están ahí en el Zoom. A ver, entonces quiero preguntarle a Brian, no me gusta decir los apellidos, voy a decir que hay dos Brian Tigre. Por favor, la primera pregunta entonces. La primera pregunta. ¿Cuál era la primera pregunta? Repítale, Zaida. Los plastidios activos se pueden convertir en plastidios inactivos. Muy buena pregunta. A ver, Brian, ¿los plastidios activos se pueden convertir en plastidios inactivos? ¿Sí o no y por qué? No consulté esa pregunta. Para mí ya, ahí perdió 2 puntos de participación. A ver, ¿quién quiere ganarse sus 2 puntos? ¿Quién sabe? Ponga ahí una manito o abre el micrófono y conteste. A ver, ¿quién quiere contestar esa pregunta? Por favor, las preguntas son para contestarlas, por favor. Tienen que saberlas y por eso les mando con mucha anticipación. Por eso realmente la importancia que tiene mi asistente de cátedra que va controlando todo, ¿no? A ver, ¿quién quiere ganarse 2 puntos? A ver, prende el micrófono y hable, diga, sí, ingeniero, sí se pueden transformar los plastidios activos e inactivos por la siguiente razón. Ejemplo, si me dice un ejemplo. A ver, no me digan que nadie. Verán que ustedes están en sexto ciclo, ¿verdad? Ustedes ya faltan 3 ciclos, ya son ingenieros forestales, ¿verdad? Entonces ya no pueden. Prácticamente no es como cuando uno está en primer ciclo, los estudiantes ya no saben si se quedan en la carrera, ustedes ya están aquí en la carrera para graduarse como ingenieros. A ver, nadie quiere sacar la cara. A ver, voy a ir dando nombres para ir calificando. A ver, entonces voy al segundo que le voy a preguntar. A ver, Leonardo. También pregunta, rapidito. Si sabe, sabe. Si no sabe, no sabe. Rapidito, vamos a hacer un barrido. Rápido a pasar a la siguiente pregunta. Inge, yo digo que los plastidios sí pueden convertirse, ya que los plastidios son órganos celulares, vegetales, pero en sí no hay la razón por qué no tenemos. Bueno, ya por lo menos siquiera de una pauta que sí se pueden convertir. Mi estimado Josué, la misma pregunta. Rapidito. Inge, yo también digo que sí, por la... ¿Cómo y por qué? Sí, es que esa de que no, la verdad es que no. Eso puedo decirle hasta a un niño de primer grado, se la tira y dice, oiga, voy a votar suerte, y digo, a ver, sí o no, digo, sí, pero sí, ¿por qué? O no, ¿por qué? O puede ser no también. A ver, Oscar, ¿puede o no puede cambiarse? Sí, ver, ya que cumplen su función de activos que están relacionados a los procesos de la fotosíntesis, pueden pasar a ser inactivos que forman más esto de almacenamiento, cumplen la función. Más o menos, ya se aclaró un poquito mejor. En NIT, aclara eso. ¿Cómo podría ser eso? Dice que pasa de activos a inactivos. Rapidito. No tengo esa pregunta. Sí. Anderson, rapidito. Esto es el que sabe. Estaba consultando y decía que los plastidios pues son células eucariotas y estas cumplen una función de fotosíntesis en donde también cumplen la función de dar color, ya sea en árboles, dar color a frutos y en algas. A ver, concreción, como dicen en la asamblea. Punto de orden. Punto de orden. A ver, Mitzi. ¿Cómo? Ya, Oscar más o menos ya dio una pauta, alguna cosita ya. Pero ¿cómo se transforma? ¿De generación? ¿Mitzi? No, ingeniero, no puedo contestar. Andrea. No. Brigitte. Sí, que yo también solo tenía que los plastidios sí pueden pasar a... ¿Cómo? Luis. A ser inactivos por lo que son unas células. Luis. Inge, decía que son los plastidios inactivos, los activos se pueden pasar a inactivos debido a que
estos cumplen el proceso de la fotosíntesis, lo que es la pigmentación, el cual esto se da debido a la desecación o pérdida de agua. Más o menos, Zaida. ¿Alguna otra idea, Zaida? Ya, yo consulté que decía que, que los proplastidios en ausencia de luz pueden transformarse y pueden seguir 3 vías, que serían las etioplastos, leucoplastos y los cromoplastos. Pero tenía ahí una confusión porque los plastidios, o sea, los pigmentados serían los cromoplastos y los incoloros serían los leucoplastos, entonces es como que no. Bueno, a ver, vamos aclarando. Los plastidios activos, ¿con qué están relacionados? ¿Con qué están relacionados los plastidios activos? ¿Ah? Órganos celulares. ¿Con qué están relacionados los plastidios activos? ¿Qué hacen los plastidios activos? ¿Ah? Con la fotosíntesis. La fotosíntesis. Muy bien, la fotosíntesis. ¿Y los plastidios inactivos, con qué están relacionados? El almacenamiento. Almacenamiento de sustancias, almidones, taninos, proteínas, lípidos, se almacenan en los órganos de reserva, en la yuca, en el camote, en la zanahoria. Ahí están en los órganos realmente de almacenamiento, ¿no es cierto? A ver, les voy a poner un ejemplo para que vean que solo es cuestión de razonar y pensar y leer. Lo que pasa es que a veces no leemos o no consultamos. Les pongo un ejemplo, a ver. Ustedes sí conocen un guineo, sí conocen un guineo verde. ¿Conocen un guineo verde? Sí. ¿Qué dicen ustedes? El guineo verde, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Plastidios activos o inactivos? A ver, un guineo de color verde, verdísimo. Activos porque tienen color verde. Activos. Plastidios activos. Y básicamente tendrá, si es de color verde, ¿qué tipo de plastidio activo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La clorofila? Clorofila. ¿Cómo se llama clorofila? ¿Cómo se llama el plastidio activo que tiene color verde? Usted me dice el pigmento. Cloroplastos. Cloroplastos. Entonces, un guineo verde, verde. Se olviden, tiene plastidios activos que se llaman cloroplastos. Y es la razón por la cual muchas personas no les gusta, por ejemplo, pelar el guineo, porque produce una cantidad de savia que viene a ser una excreción del metabolismo. Entonces, el guineo verde tiene plastidios activos, ejemplo, cloroplastos. Lo pongo ese guineo en una funda plástica y lo dejo 8 días y resulta ser que al 8º día el guineo que era verde está del color de la chompa que tiene puesta Leonardo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de plastidio tendrá? Vean qué color tiene la chompa de Leonardo. ¿Ven? ¿O qué pasa un guineo que lo dejan 8 días en una funda? ¿Qué pasa? ¿Qué color toma? ¿Sigue siendo verde? No cambia ¿Qué color toma? ¿Qué color toma? ¿Ah? Amarillo, café. Amarillo, ¿no es cierto? Amarillo. Amarillento. Amarillento, ¿no es cierto? Anaranjado. Amarillento. Ya oí esa canción que dice plátano maduro no vuelve a verde. ¿Podrá volverse a verde o no? No. No. ¿Hubo degeneración o no hubo degeneración de plastidios? Sí. ¿Qué tipo de plastidio habrá en el guineo maduro que tomó una coloración amarillenta, anaranjada? ¿Qué tipo de plastidio? A ver. Cromoplastos. Cromoplastos. Decíamos que los cromoplastos dan la xantófila y el caroteno. Es decir, el guineo maduro tiene una cantidad de xantófila y caroteno, producto de los cromoplastos. Entonces, el cloroplasto, que era un plastidio activo, se degeneró y se convirtió en un cromoplastos. Entonces, por eso digo, no me digan sí. Yo puedo decir sí también, pero ¿cómo? Entonces, degeneración para el glosario es una modificación en la información. Esa es una degeneración. Dice, hay una degeneración de la clorofila. La clorofila se degenera para formar, en este caso, un cromoplasto. Igual cosa podemos poner en un fruto, una naranja de color verde. ¿Qué tendrá una naranja de color verde? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Clorofila. Y cuando la naranja está madura, ¿qué tendrá? Cromoplasto. Cromoplasto. Igual cosa podríamos hablar de la mandarina, del limón, de la manzana, etcétera, etcétera. A mí siempre me gusta enseñar con ejemplos, con mnemotécnicas, para nunca se olvide. A mí esto me enseñaron en Cuba, así como me enseñaron la fotosíntesis. Entonces, los cloroplastos pueden degenerarse, los plastidios activos en inactivos, a través de lo que hemos conversado.
Leonardo, segunda pregunta. La segunda pregunta decía, ¿cómo era, Zaida? ¿Cómo cambiar el pH? ¿Cómo era? A ver, lea la pregunta, Leonardo. Sí, la segunda pregunta es, ¿cómo subimos y bajamos el pH y en qué tiempo? Ya, ¿cómo subimos y bajamos el pH en el suelo, no? En el suelo. A ver, Leonardo, ¿cómo subo? Ustedes siguen los suelos, ¿no? Ustedes son, ustedes ya están, verán, a coronar ingenieros forestales. Ustedes no son de primer ciclo, decir, no, es que ingeniero todavía nosotros no recibimos edapología. Ya recibieron edapología, ya recibieron suelos. A ver, ¿cómo subo el pH de un suelo que es ácido y cómo bajo el pH de un suelo que es alcalino? Leonardo. Inge, según lo que consulté, para elevar el pH del suelo, se puede aplicar es la aplicación del cal agrícola. Ajá. Para subir el pH, muy bien. Perfecto, muy bien. ¿Por qué cree usted que se pone cal? ¿Qué predominará en un pH ácido? ¿Iones oxidrilos o iones, en este caso, hidrógeno o iones OH? ¿La cal qué tendrá? ¿Un pH ácido o alcalino? Alcalino. Alcalino. Entonces, en el momento que usted le pone cal, ¿no? Está agregando oxígeno e hidrógeno y contrarresta la cantidad de hidrógeno y entonces sube el pH. Muy bien, Leonardo. Josué, ¿cómo baja el pH? En cambio, tengo un pH alcalino. Tiene 12 de pH y quiero bajarlo a 7. ¿Qué hago? Según lo que consulté, se puede bajar con abonos a base de amonio o abonos de amonio formados por urea, que puede disminuir el pH del suelo. Muy bien, materia orgánica. En cambio, estamos eliminando la cantidad de oxígeno e incrementando la cantidad de hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, me permite a mí subir. ¿Y qué tiempo se demora eso, Oscar? ¿Qué tiempo demora eso? ¿Eso es de la noche a la mañana? ¿Pongo hoy cal o pongo hoy materia orgánica y ya el pH se me corrige o qué pasa? ¿El tiempo? Ajá. ¿Qué tiempo más o menos cree usted? Bueno, me había olvidado de consultar esa parte, pero asumo que es también dependiendo la cantidad de terreno y la cantidad que se vaya... A ver, ¿quién consultó eso? ¿Quién me dice qué tiempo más o menos demoraría ese proceso? ¿Será unos 15 días? ¿Será un día? ¿2 días? ¿Qué dice usted? Inge, yo tengo que esta actividad hay que realizarla cuando no existen cultivos, que puede ser en el otoño o en la primavera, que un aproximado de un mes como mínimo. Mínimo un mes. Puede ir incluso hasta un año, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia con el cultivo de tejidos vegetales? Que yo, en cambio, el medio de cultivo lo ajusto en ese momento. Si tengo el pH ácido, le pongo ácido, qué sé yo, hidróxido de sodio, ¿no? Y le subo el pH. Si tengo el pH muy alcalino, en cambio le pongo ácido clorhídrico y me baja el pH. Esa es la diferencia grande que existe en cultivo de tejidos vegetales. El pH puedo ajustarlo en ese momento, en el suelo diferente. Siguiente pregunta, Zaida. Estamos en Josué, ¿no? Es la nitrificación, desnitrificación, nitratación. Y desnitrificación, ¿no es cierto? Ya, vamos con ENIT. ENIT, ¿qué es la nitrificación? ¿Qué es la nitrificación? Eso tiene que estudiar en suelos también. Es el ciclo del nitrógeno. La nitración. En forma general, ¿qué es la nitrificación? Después vamos a ir viendo con Mitchell qué es la nitritación, qué es la nitratación con Andrea. Vamos a ir conversando, a ver. Los amigos tienen que anotarme en nada eso. Yo me conozco, van y me presentan, todos copian, pero es que sepan. A ver, ¿qué es la nitrificación? Que va partiendo del amonio y se forma lo que es el nitrito. Y esta parte la realizan las bacterias de los géneros nitrosomas y nitrococcus, entre otros. Muy bien, estamos muy bien. Mitzi, ¿eso parte de qué ciclo es? ¿Es parte del ciclo del azufre, del oxígeno, del nitrógeno, del carbono? ¿Parte de qué ciclo es eso? La nitrificación. Del ciclo del nitrógeno. Muy bien. ¿Cómo se da entonces la nitritación? Nitritación. Es el proceso en el cual se transforma el nitrito y se producen los nitratos. No. Primero nitritación. Primero la nitritación. Primero, ¿qué es la nitritación? A ver, Andrea, ¿qué es la nitritación? No. Según lo que consulté, es el proceso de transformación del ácido nitroso en ácido nítrico. Muy bien. Nitritos. Nitritos. Primero estamos en el ciclo del nitrógeno. Estamos en el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno está contenido en la atmósfera como un gas.
Se dice que el 80% de la composición de la atmósfera está formada por nitrógeno, el 80%. Es un gas. Ese gas, ese nitrógeno, generalmente a través de lo que dijo Enid, las bacterias, es absorbido y se convierte en amonio. Entonces, la nitritación es la transformación del amonio en nitritos. Nitritos. Brigitte, los nitritos, ¿podrán ser asimilados por la planta? ¿Ya o falta algo más todavía? No, Inge, ya ahí se hace luego de la nitrificación se hacía la nitratación. Y ¿Qué es la nitratación entonces? Muy bien, Brigitte, está muy bien. No pueden tomar nitritos, ¿verdad? La planta no puede tomar ni el nitrógeno purito, porque el nitrógeno purito es veneno, ¿verdad? Ni tampoco el nitrito. Muy bien. Entonces, ¿qué es la nitratación? ¿Qué es la nitratación? Y era que partiendo del nitrito, de lo que se producía el nitrato, lo realizaban las bacterias del género Nitrobacter. Perfecto. Que era la combinación de amonificación y nitrificación. Muy bien, Brigitte. La nitratación es la transformación de los nitritos en nitratos. Luis, ¿y los nitratos ya podrán ser absorbidos por la planta? Sí, Inge, porque ya están siendo elaborados o sintetizados. Excelente. La planta puede tomar ya nitratos. La planta puede tomar del suelo nitratos o puede tomar a través de las bacterias nitrificantes los iones amonio. Eso es lo que realmente hacen las bacterias nitrificantes. Están en la raíz del cedro, que están del aliso, que están del porotillo, que están del guato, de las leguminosas en general. Esas bacterias pueden tomar directamente el nitrógeno de forma amoniacal y lo ponen en el suelo. Porque las plantas toman el nitrógeno en forma de nitrato o en forma de ion amonio. Ion amonio. El ion amonio lo toman las bacterias del aire. Entonces, la nitratación, transformación del nitrito en nitrato. Anderson, ¿qué es en cambio la amonificación? Amonificación. La amonificación es la absorción del amonio. La absorción del amonio en la planta. A ver, no. Amonificación, Zaida. ¿Qué es la amonificación? No. Amonificación. La amonificación es la conversión de los compuestos nitrogenados en amonio. Exacto. Muy bien, Zaida. La transformación del nitrógeno que está en la atmósfera lo ponen al suelo en forma de amonio. Y una vez que llega al suelo, entonces el amonio se convierte en nitrito y el nitrito en nitrato. Nitrato. Brian, ¿qué es en cambio la desnitrificación? ¿Qué es la desnitrificación? La desnitrificación era en cambio ya el último proceso realizado por las bacterias desnitrificadoras, en el cual los nitratos se convierten nuevamente en gas y sería en óxido nitroso y es nuevamente liberado al ambiente. En forma de nitrógeno. Es decir, muy bien Brian, perfecto, excelente. Felicitaciones, Brian, muy bien. La desnitrificación, se puede decir que con eso se completa el ciclo. Recuerden que en un ciclo, por decir un ciclo, cuando dicen ciclo paseo, o dicen el ciclo, no sé, de tal cosa, ciclo, o sea, tiene un principio y tiene un fin. Eso quiere decir un ciclo. El ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno, etcétera, etcétera. Tiene un principio y tiene un fin. Entonces, en este caso, la desnitrificación ya ha formado, hay nitratos en el suelo. Los nitratos se devuelven a la atmósfera por efecto de bacterias que pueden ser anaeróbicas. ¿Qué quiere decir una bacteria anaeróbica? ¿Qué será una bacteria anaeróbica? ¿Y qué será aeróbica? A ver, me falta Mitzi y me falta Anderson. Mitzi, ¿qué es una bacteria anaeróbica? Mitzi. ¿Es capaz de sobrevivir y desarrollarse sin oxígeno? Sin oxígeno. ¿Y aeróbica, Anderson? La que se desarrolla mediante el oxígeno. Oxígeno. Entonces, en la desnitrificación, las bacterias anaeróbicas contribuyen a transformar los nitritos y se vuelven nuevamente a gas nitrógeno, ¿no? Y ese proceso se da continuamente. Por eso generalmente dicen que cuando llueve bastante, ¿no?, las descargas eléctricas contribuyen a producir una carga magnética en el nitrógeno que está en el aire, y es la razón por la cual muchas bacterias aprovechan de ese momento para absorber
el nitrógeno que está en la atmósfera, lo transforman a amonio y lo ponen en el sistema vascular de la planta. Es decir, las bacterias nitrificantes no es que toman directamente el nitrógeno y lo ponen en el suelo. Es una idea errónea decir. Las bacterias nitrificantes lo que hacen es transformar el nitrógeno que está en el aire, lo transforman en este caso a ion amonio, lo ponen en el sistema vascular de la planta, en hojas, en tallo, en raíces, en frutos, en semillas, etcétera, etcétera. Y cuando esa biomasa, ¿qué es una biomasa? ¿Quién me dice qué es la biomasa? ¿Qué es la biomasa? Biomasa, para los Materia viva. Materia viva, de carácter orgánico. Biomasa, materia viva, o puede ser muerta también, ¿no? La muerta se llama necromasa. Entonces, la necromasa, es la biomasa muerta, ¿no? La biomasa viva. Entonces, necromasa muerta, ¿no? Pondrán en el glosario, biomasa, necromasa, ¿no? Entonces, cuando la planta bota las hojas, no sé, una rama de porotillo, una rama de aliso, una rama de fay que cae al suelo, en ese momento el nitrógeno que está en el sistema vascular se incrementa en el suelo. Y entonces por eso se dice que las bacterias nitrificantes contribuyen a fijar el nitrógeno aéreo. Pero no es que de manera directa, es decir, no es que cogen el nitrógeno del aire y pum, lo ponen en el suelo, no. Lo ponen en el sistema vascular en forma de iones amonio, ¿no? Y esa es la razón por la cual se dice que las bacterias nitrificantes cumplen la misma función que la urea. Fíjense, la urea tiene 46% de nitrógeno. Por eso generalmente cuando uno hace un sistema agroforestal, como usted ya puede hablar, ustedes saben que es un sistema agroforestal, estoy combinando café con guato, con porotillo. El guato, como tiene bacterias nitrificantes, entonces tiene un proceso de fertilización natural a través de las bacterias nitrificantes. Es decir, prácticamente dicen que incluso incrementa la cantidad de nitrógeno en el suelo, ¿no? Por la presencia de este tipo de bacterias que permiten realmente hacer de que el nitrógeno, que es inasimilable como gas, se vuelva en un compuesto, en este caso amoniacal, para que pueda ser absorbido por la planta. Y cuando la planta elimina su biomasa y se convierte en necromasa, que es la parte muerta, se pudre esto en el suelo, entonces se incrementa la cantidad de nitrógeno. Y a eso decimos que se llama el ciclo del nitrógeno. Entonces, por eso el general Haberland dijo, señores, saben que en toda planta necesita en mayor cantidad de nitrógeno. Entonces, para preparar 1 litro de medio de cultivo, hay que agregar nitrato de amonio, nitrato de potasio, porque es lo que la planta requiere en mayores cantidades. Entonces, es lo que va a consultar el grupo 2, creo que es, y en la clase que veamos en las clases posteriores, vamos a ver que por qué los macro y micronutrientes están en mayor composición en el medio de cultivo, porque son lo que la planta los requiere en mayores cantidades. No se olviden entonces aquello, ¿no? Zaida, siguiente pregunta. ¿Qué otras preguntas tenemos? Esas serán todas, sí. Ya, entonces vamos a hacer una retroalimentación, ¿cierto? Para que realmente quede claro. Entonces, hemos evacuado ya todas las preguntas que habíamos conversado, ¿no? Miren, la idea de las preguntas no es para tenerlas de adorno. Igual el glosario no es para tenerlo como una cuestión ahí bonita, ¿no? El glosario es para aprenderse, saberlo. El año pasado una estudiante me dijo, ingeniero, yo ni tuve que estudiar para el examen, me sabía todos los términos del glosario. Entonces, si usted realmente estudia todos los días, pues ese es el objetivo. El objetivo es de que el estudiante se empodere del resultado de aprendizaje. Ese es el objetivo. Entonces voy a volver a preguntar para que de esa manera no pierdan puntos. A mí no me gusta que nadie pierda puntos. Voy a preguntarle a Mitzi, entonces, ¿qué es la degeneración de los plastidios? ¿Qué es la degeneración de los plastidios? Vamos sacando a limpio cosas de lo que fuimos analizando. Mitzi, porque ellos no me han contestado todavía, no puedo calificarlos. ¿Qué es la degeneración de los plastidios? Esto, como usted dijo, utilizábamos los ejemplos del guineo o la naranja, en los cuales al inicio empiezan como cloroplastos y después de pasar un proceso se transforman a cromoplastos. Ajá, muy bien. Entonces, generalmente decimos que los plastidios activos se degenera la clorofila para transformarse en este caso, cromoplastos, en donde predomina el pigmento xantófila y caroteno. Entonces, sí es posible que exista una transformación de plastidios activos a inactivos, ¿no? Por el ejemplo que ya pusimos de la naranja, de la pera, etcétera, etcétera, es decir, que pueden transformarse. Muy bien.
quiero preguntarle a Anderson, ¿y qué hacen los plastidios activos? Los plastidios activos son los que dan el color. O sea, están compuestos por los cloroplastos. ¿Siempre por cloroplastos? ¿Solo por cloroplastos? Los plastidios activos, sí, solo por cloroplastos. ¿Seguro? Y esos, ¿Seguro? ¿Sí ven? No revisan la materia. no me acuerdo. A ver, fíjense. Brian, ¿qué es un plastidio activo? ¿Qué es un plastidio activo? Nos dijo el plastidio activo era aquel que podía realizar la fotosíntesis. La fotosíntesis. ¿Cómo pueden ser los plastidios activos, Aida? Hay 3 tipos de plastidios activos. Los plastidios activos, serían los Sí. los cloroplastos. ¿Cloroplastos? ¿Qué color, qué pigmento tienen los cloroplastos, mi estimada Zaida? ¿Qué pigmento tienen los cloroplastos? Verde. Verde. Son los que más abundan en la naturaleza. Leonardo, ¿cuál es el siguiente tipo de plastidios activos? ¿Los cromoplastos? No. ¿El cromoplasto? ¿El cromoplasto es un plastidio activo? A ver. No, ¿cómo dijo Inge? Repito. Zaida ya dijo el primer tipo de plastidio activo. Dijo los cloroplastos. El pigmento que predomina es la clorofila, ¿no? Le pregunto, ¿cuál es el siguiente tipo de plastidio activo? Activo. Leonardo. Pregunto para que nadie se quede sin nota, ¿verdad? Porque después dicen en la evaluación, dicen, no, nos hacen preguntas, no tenemos cómo participar. A mí todas mis clases son muy interactivas. A mí me gusta que mis estudiantes aprendan. Es lo que más me interesa. A ver, Leonardo, ¿cuál es la otra clasificación de los plastidios activos? Josué, ¿cuál es el siguiente tipo de plastidio activo? Los feoplastos. Los feoplastos. ¿Cómo se llama el pigmento que enmascara, que tapa, que camufla a la clorofila? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Oscar, el pigmento que enmascara la clorofila en los plastidios llamados feoplastos? ¿En qué tipo de organismos se encuentran los feoplastos? ¿En las algas rojas? No. La fucosantina. Fucosantina. ¿En qué tipo de algas, Josué, se encuentran? En algas pardas. Algas pardas. Algas feofíceas. Es decir, algas que tienen un color prácticamente incoloro. Entonces ahí se encuentran los plastidios llamados feoplastos. El pigmento que tapa, que enmascara la clorofila, se llama fucosantina. Oscar, ¿cuál es el siguiente tipo? El tercer tipo de plastidios activos. Los rodoplastos. Rodoplastos, ¿qué color tienen y cómo se llama el pigmento que tapa a la clorofila? El pigmento es ficoeritrina y son para las algas rojas. Algas rojas, perfecto. Algas rojas pues llaman rodopíceas, ¿no es cierto? Se llaman rodoplastos y el pigmento que enmascara la clorofila se llama ficoeritrina. ¿Cuáles son los plastidios inactivos? Dígame en cambio, ¿qué son los plastidios inactivos? Los plastidios inactivos, Inge. ¿Sí? Es la del almacenamiento. Por ejemplo, cuando se desgasta el cloroplasto se convierte en cromoplasto, en cambio aquí. Ajá. ¿Cuáles son los plastidios inactivos? ¿Qué función tienen en los plastidios inactivos? ¿Qué hacen los plastidios inactivos? Cambiar la coloración. No solo cambiar, no hacen eso. Ese es el proceso de degeneración. Pero ¿cuál es la función de los plastidios inactivos? ¿Cuál es la función, Mitzi, de los plastidios inactivos? Esto ustedes ya estudiaron en fisiología, ¿verdad? Biología. Es el almacenamiento, ingeniero. Almacenamiento. ¿Cómo se llaman, Mitzi, si almacenan almidón? ¿Cómo se llaman? Amiloplastos. Amiloplastos. ¿Cómo se llaman los que almacenan lípidos? Lipidoplastos. Solo que pregunta, cuando ya le llega. ¿Cómo se llaman los que almacenan proteínas? Proteinoplastos. Proteinoplastos, ¿no? Entonces ya hemos visto, entonces, esos se llaman, Andrea, esos se llaman los leucoplastos, ¿no? Entonces, dentro de los inactivos tenemos leucoplastos. ¿Y cuáles son los otros inactivos, Andrea? ¿Cuál es el otro inactivo? Los cromoplastos. Cromoplastos. ¿Qué características tienen, en cambio, los cromoplastos?
Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo que puso, la degradación de la clorofila. Los cloroplastos se pueden convertir en cromoplastos. ¿Qué coloración toman y qué pigmento es el que está actuando ahí? Aquí actúa el caroteno y el xantófila. Santo. Luis, ¿qué color da el caroteno y xantófila? ¿Qué coloración da el caroteno y xantófila? Amarilla. Amarilla, anaranjada, roja. ¿Dónde encontramos ese tipo de cromoplastos, Anderson? Ahora sí, ya le tocó a usted. ¿Perdón, Inge? Atentos, atentos. ¿Dónde encontramos ese tipo de plastidios? Los plastidios inactivos, los que dijo Luis, los cromoplastos, ¿dónde los encontramos? Esos los encontramos, por ejemplo, en los guineos, porque dicen que dan el color amarillo. ¿Y a qué más? ¿Dónde más encontramos? Naranjas, pero amarillas, ¿verdad? ¿Dónde más? En las naranjas, en naranjillas. ¿Dónde más? En árboles, tal vez en árboles caducifolios, pero también se decoloran. ¿En qué parte del árbol caducifolio? Muy bien, está muy bien. En las hojas. En las hojas, que se vuelven amarillas. Se vuelven amarillas, ¿no es cierto? Es decir, miren, no solo es de los frutos, las hojas también, la hoja se amarilla, ¿no? Y generalmente el cloroplasto que originalmente estaba formado, generalmente entonces se vuelve un cromoplasto adquiriendo una coloración amarillenta, anaranjada, en las flores. No sé si han visto el girasol, ¿no? El girasol, ¿no? Entonces el girasol, por ejemplo, que tiene una flor amarilla debido a la gran cantidad de clorofila. Muy bien. A ver, Brigitte. Y en el proceso de la fotosíntesis, ¿qué función tienen los plastidios activos? En el proceso de la fotosíntesis. Ajá. Es que esa no recuerdo que no. ¿Cuáles son los elementos de entrada de la fotosíntesis? ¿Y cuáles son los elementos de salida de la fotosíntesis? Les sabía. ¿Cuáles son los elementos de entrada, input? ¿Y cuáles son los elementos de salida de la fotosíntesis? La luz, elemento de entrada, luz, 1. ¿Qué más? Los elementos orgánicos. No orgánicos. ¿Y qué? Los elementos inorgánicos. Inorgánicos, no orgánicos. A ver, luz. Los elementos inorgánicos. ¿Qué más? El CO2. CO2, 3. Ya. ¿Qué más? 3. Decimos 3. Eso lo he repetido como loro cada vez que se me da vergüenza decir el gran molino que es la fotosíntesis. Las sales minerales. Ya me dijo, sales minerales inorgánicas. Faltan. Anderson, ayúdenme lo que faltan los dos. Energía. El agua y oxígeno. El agua, CO2 y clorofila. Clorofila. La clorofila. Clorofila. Mitzi, ¿qué sale como producto de los outputs? Eran 6 moléculas de oxígeno y 6 moléculas de glucosa, sacarosa. Muy bien. Salen ahí los compuestos orgánicos. Ahí salen compuestos orgánicos que pueden ser a base, entonces, qué sé yo, de sacarosa, de fructuosa, pero sobre todo 6 moléculas de oxígeno. Entonces, miren la importancia que tienen los plastidios. Pero las vitroplantas, cuando están inoculadas in vitro, tienen coloración verde, ¿verdad? Tienen coloración verde. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrán cloroplastos? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Tendrán las vitroplantas. Yo vamos a que les presento una vitroplanta, una cinchona o una orquídea que está verde intensa en el interior del vidrio. La vitroplanta de color verde. ¿Tendrá cloroplastos? Sí, porque la clorofila es la que da pigmento verde. Muy bien, sí tienen clorofila, pero se comportan como organismos heterótrofos. Es decir, no están activando el proceso fotosintético. Y por eso se comportan como organismos heterótrofos. Repito otra vez, la vitroplanta tiene coloración verde, es decir, tiene clorofila, como dice Anderson. Tiene clorofila, porque tiene coloración verde. Está verdísima ahí. Yo les contaba incluso que alguna vez un expositor en Machala ponía como césped la cantidad de orquídeas que había dentro de un frasco.
Hay una señorita que va a hacer un trabajo de investigación sobre embriogénesis somática en orquídeas, en Catleya, una señorita que está ahorita en 7º ciclo, ¿no? Entonces, todas las fitoplantas son de color verde. Tienen clorofila, es decir, tienen cloroplastos, tienen el pigmento activo, pero la vitroplanta se comporta como organismo heterótropo. Luis, ¿por qué cree usted que la planta se comporta como organismo heterótropo a pesar que tiene fotosíntesis? A pesar que tiene cloroplastos. A ver, Luis. Debido a que sus condiciones ambientales están siendo controladas por el técnico. Excelente. Muy bien, Luis. Es decir, todo lo encuentra de manera exógena. Encuentra macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, hormonas, aminoácidos, sacarosa, etcétera, etcétera. Además tiene agua, tiene condiciones ambientales. No necesita hacer fotosíntesis. No requiere hacer fotosíntesis. Consiguientemente se comporta como un aniñado, como una persona pelucona. No necesita hacer fotosíntesis, ¿sí? Las plantas, generalmente desde el punto de vista de la luz, que decíamos los elementos que requiere para hacer fotosíntesis, luz, primerito, luz. Desde el punto de vista de la luz, las plantas pueden ser dos grandes grupos. No sé si ustedes se acuerdan. A ver, si no se acuerdan, queda para consulta la próxima semana para conversar. En cambio, hay dos tipos de plantas, que son las plantas heliófitas y las otras son las plantas hesiófilas. A ver, ¿quién me dice, quién se acuerda? Y si no, lo dejamos de consulta. ¿Qué es una planta heliófita? ¿Qué es una planta heliófita? ¿Y qué es una planta generalmente que vive realmente para poder hacer la fotosíntesis? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿qué es una planta hesiófila? ¿Ya? ¿Qué será una planta hesiófila? La planta hesiófila son las que... A ver, Anderson, le damos chance porque Anderson estaba medio poquito ahí. A ver, Anderson, recupérese, Anderson. Ya. Las plantas hesiófitas son aquellas plantas que no necesitan de bastante absorción de luz solar, es decir, ellas pueden cumplir su proceso de alimento mediante la absorción de poca luz solar. Muy bien. En cambio, las heliófitas son las que necesitan bastante absorción de luz solar para poder hacer sus procesos químicos. Muy bien, muy bien. Entonces, decimos, repítales, Anderson, para que todos anoten, a ver, anoten todo lo que hay para el glosario, que es una planta heliófila y que es una planta hesiófila. ¿Una planta hesiófila? La planta hesiófila son aquellas plantas anotarán, que... Pero dale suave para que puedan anotar. Esa es una... Son plantas que no necesitan de bastante luz solar para poder realizar sus procesos químicos. Ajá. Mientras que las plantas heliófitas son aquellas plantas que necesitan bastante absorción de luz solar para poder fabricar su alimento. Su alimento, ya. Entonces, a ver, quiero que me repita, entonces, a ver, repetimos en IT, ¿qué ha sido la planta heliófila y qué ha sido una planta hesiófila? La planta heliófila es la que necesita de bastante luz solar. En cambio, la hesiófita son plantas que no necesitan de la luz solar para... Esas plantas también se llaman, para que lo pongan ahí en el glosario, se llaman plantas umbrófilas. Umbrófilas. Es decir, desde el punto, umbrófila viene de umbráculo. O sea, necesitan de sombra, ¿no? Por ejemplo, hablemos de algunos santurrios, hablemos de algunas orquídeas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la luz, entonces, las plantas pueden ser heliófilas cuando requieren de luz intensa. Es la razón por la cual usted de repente compra una plantita, no sé, en un invernadero y la lleva a su casa y en su casa pues no tiene, digamos, cómo exponerla directamente al sol. La planta comienza a perder color, se comienza a dañar, porque esa planta requiere tener mayor exposición de luz. Y cuando hablamos de luz en cultivo de tejidos vegetales, generalmente se consideran dos aspectos fundamentales de la luz. Primero, lo que es el fotoperiodo y segundo, lo que es la intensidad lumínica. Para el glosario, fotoperiodo e intensidad lumínica, creo que sí está, pero bueno, fotoperiodo, duración de las horas luz y las 8 horas de oscuridad, ¿no? Y intensidad lumínica, cantidad de luz que se irradia sobre un tejido. Intensidad lumínica, cantidad de luz que se irradia sobre un tejido. Entonces, desde el punto de vista de la luz, entonces,
Las vitroplantas viven en un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad. Es decir, se las está induciendo a que crezcan más rápido, a que realmente puedan prosperar más rápido, ¿sí? Es decir, puedan crecer más rápido porque tiene mayor cantidad de horas luz, ¿sí? En cambio, la intensidad lumínica es la cantidad de luz que se irradia sobre un tejido y se mide en lux, L-U-X, lux. Por eso generalmente en el cuarto de incubación se garantiza de 3.000 a 5.000 lux. Entonces, eso necesitamos entonces para poder que la vitroplanta se crezca y se desarrolle para cumplir con un requisito fundamental que es la luz. Pregunta, voy a dejar para la próxima clase. Anote, Zaida, para irnos ya. Para estas preguntas quedan cada día para la próxima clase, discutirán un rato. Las plantas, como en el caso de los girasoles, fíjense, de los girasoles, que giran en torno al sol, ¿cómo se llaman? A ver, consulten cómo se llaman las plantas que giran. Recuerden que el girasol se llama así porque gira en torno a cómo el sol realmente se va saliendo, desde que sale realmente, qué sé yo, por el oriente y termina en occidente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llaman los girasoles? Ese tipo de plantas, mejor dicho, que se orientan en función, entonces, de la luz solar. Primera cuestión. Y segunda cosa que quiero que me consulten, a ver. Recuerden que los meristemos, hay meristemos primarios y meristemos secundarios. ¿Dónde están los meristemos secundarios? ¿Dónde están los meristemos secundarios? Están en el cambio. En el cambio. ¿Y dónde está el cambio? En el tallo. En el tallo. Muy bien, en el interior del tallo. Entonces, si nosotros vemos un fuste, como forestales, ¿no? Tenemos el fuste, imagínense el fuste ahí, ¿no es cierto? Tenemos un tronco ahí. Primero la corteza. Después de la corteza, ¿qué viene? A ver. ¿Qué viene después de la corteza? ¿Qué viene después de la corteza? El floema vivo, ¿no? El floema. Muy bien, Mitzi. El floema. Después del floema, ¿qué viene? De afuera hacia adentro. ¿Qué viene después del floema? El cambio. El cambio. Después del cambio, ¿qué viene? El xilema. Y la última partecita. La médula. La médula. Entonces, vamos a enumerar. Visto de afuera hacia adentro, en el árbol encontramos entonces la corteza, también algunos le llaman exodermis, la exodermis. Luego tenemos entonces la parte del floema, que es la parte blanda, que es la parte que realmente cuando se cantea o se hace realmente el escuadrado de una troza, esa parte se elimina porque es una parte suave, está formada por una gran cantidad de células meristemáticas que tienen grandes espacios intercelulares. Luego viene el cambio, es decir, fíjense, el cambio entonces está protegido. Es la razón por la cual cuando yo digo que se utiliza cultivo de tejido y se emplean meristemos secundarios, es porque las plagas prácticamente no ingresan hasta ahí y el material está limpio. Luego del cambio viene el xilema y luego viene la médula. La pregunta, ¿cuál va a ser la pregunta? Si yo anillo un árbol, escucharán, si yo anillo un árbol, ¿saben lo que es anillar un árbol, no? ¿Y saben lo que es? Forestales. ¿Saben lo que es anillar un árbol? ¿No saben? Entonces voy a explicar. Si yo quiero, por ejemplo, yo tengo en la casa, una planta de aguacate que con las raíces me está produciendo daño en la vereda o ahí en el piso, no sé. Entonces dicen hay que anillarlo, es decir, le hacemos un corte. Entonces ese es el anillamiento, le hacemos un corte, una incisión. Entonces la consulta que van a hacer es la siguiente. Si ese corte afecta hasta el cambium, ¿qué pasa con la planta? ¿Se muere o no? Primera pregunta. Y si el corte llega hasta el xilema, ¿qué pasa con la planta? ¿Se muere o no? Entonces, y ahí vamos a explicar la importancia que tiene el meristemo secundario. Repito otra vez. Si yo quiero secar una planta de aguacate en la casa, ¿no? Y no puedo tumbarla porque, chuta, con la caída del árbol me va a ir destruyendo los techos de los vecinos. Entonces me dicen como forestal, ingeniero, ingeniera, usted es ingeniero forestal, aníllelo al árbol para que se vaya secando poquito a poquito. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago el anillamiento y afecto parte del floema y parte del cambio, ¿qué pasa con el árbol? ¿Muere o no muere? ¿Y qué pasa si hago el corte en el xilema? ¿El árbol muere o no muere y por qué? A mí siempre me gusta por qué. No me diga siempre sí o no, pero ¿por qué? Porque en la vida profesional a uno le toca dar explicaciones, ¿no? Entonces uno tiene que explicar por qué las cosas. Entonces eso va a quedar
Eso va a quedar entonces como consulta entonces para la próxima clase. Primero, ¿cómo se llama el caso del girasol desde el punto de vista de la luz? ¿Cómo se llaman ese tipo de plantas? Y segundo, ¿qué pasa si hago un anillamiento al nivel del cambio y al nivel del xilema, ¿no? ¿Qué pasa con la planta? ¿Qué pasa? ¿Y por qué? ¿Realmente muere o no muere? Bien, yo creo que hasta ahí podríamos entonces en esta clase, no se olviden por favor de hacer los trabajitos. Repito otra vez, hago una recapitulación la próxima semana, si Dios lo permite. Vamos a hacer la práctica número 1 de biotecnología forestal, ¿sí? Entonces ya está explicada la práctica, vamos a trabajar con la ingeniera Magali Yaguana, que es la que me ayuda ella es técnica del laboratorio de micropropagación vegetal, es ingeniera agrónoma, pero tiene un conocimiento muy grande en lo que tiene que ver con el trabajo de laboratorio, entonces quiero que todos le presten mucha atención también a ella. Y luego, entonces ya está el trabajo de investigación bibliográfica, y expliqué la connotación y la importancia que tiene un trabajo de investigación bibliográfica, entonces para irlo haciendo paulatinamente, pero no lo dejen para el último. Entonces hay que hacerlo bien de acuerdo a los parámetros que he indicado, y además de las 2 tareas, existen 2 archivos que están subidos para que ustedes luego puedan realmente tomarlo como referencia y poder hacer la práctica. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda que haya quedado al respecto? ¿Está claro todo? Sí, que todo. Bueno, muy bien. Bien, pues muchísimas gracias, me ha dado un verdadero gusto y un placer trabajar con ustedes. Para mí yo siempre me llevo de esto que me dice mi mamá todos los días, 5:45 estoy llamándole, después de darme la bendición. No te olvides nunca, dice, dar gracias a Dios por tener trabajito, y gracias a los estudiantes, porque gracias a ustedes tengo trabajito. Muchísimas gracias, Dios les pague. Y no nos olvidemos lo que siempre estamos hablando, ¿no? Que en la vida no estamos acá para impresionar absolutamente a nadie, estamos para inspirar confianza, inspirar ternura, inspirar amor, solidaridad. No estamos acá prácticamente para aquello, y lógicamente manejando el perfil más bajo que podemos tener los seres. Yo nunca me he de cansar de aquello, ¿verdad? Porque me encantaría algún día, si Diosito todavía me diera el privilegio de seguir viviendo, imagínense algún día encontrarlo a Brian, a André, a Zaida, ya como ingenieros e ingenieras forestales, en grandes puestos de dirección, porque aquí están ustedes, aquí están los futuros ministros del ambiente, aquí están los futuros directores regionales del ambiente, los futuros docentes de la carrera de ingeniería forestal, los futuros coordinadores de carrera, los futuros rectores. Miren, el rector de nuestra universidad es un prestigiosísimo ingeniero forestal, qué lindo que fuera, pero encontrarlos en el mismo nivel que están ahora, con el perfil más bajo, con el perfil más sencillo, que se siguen acordando de sus compañeros, y lógicamente lo que siempre estamos diciendo, ¿no? Que generalmente solo lo que se nomencla puede existir. Y no hagamos efectiva esa frase de Ana Frank que dice que los muertos reciben más flores que los vivos, porque realmente el remordimiento es más fuerte que la gratitud. Fíjense, los muertos reciben más flores que los vivos, porque el remordimiento es más fuerte que la gratitud. Pero siempre dicen algunos, si quieren que saber cuáles han sido tus virtudes, espérate, te estás muriendo, te tienes que morir, ahí te lo van a decir. No hay que esperar a aquello. Así que muchísimas gracias, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Muchas gracias realmente por permitirme trabajar con ustedes. Estudien, por favor, no se olviden de estudiar, saber estudiar y volver a estudiar. El éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y la mejor forma de aprender es primero prestando atención, comprensión, motivación y emoción, que es de fundamental importancia. Mi especial agradecimiento a mi asistente de cátedra, a Zaida, que ya miren está llevando el control de todo este tipo de cosas. Aunque ustedes pensaban que es muy sencillito, es complejo porque tiene que estar anotando, llevando el ranking y todo eso. Pues muchas gracias. A mí me enseñaron en mi casa que la gratitud es el sentimiento más noble que podemos tener los seres humanos, y siempre hay que decirlo. No hay que esperar que la persona realmente ya no esté con nosotros físicamente para poder expresar lo importante que es para nosotros. Gratitud y amor es la tarea que siempre tenemos de manera eterna. Bien, si Dios lo permite, entonces nos vemos la próxima clase. No se olviden de cuidarse mucho, la pandemia todavía no ha terminado, ¿no? Y es de fundamental importancia entonces cuidarse. Si Dios lo permite, entonces nos vemos en la próxima clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, chicos, que estén muy bien. Hasta luego, que les vaya muy bien.